¿Qué sucedió en los mercados financieros durante los primeros 6 meses de este año? ¿Cómo les fue a las acciones, especialmente al sector tecnológico? Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y vamos a ver a continuación lo que sucedió en los mercados financieros durante los primeros 6 meses de este año y lo que nos espera para la próxima mitad del año. Aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. El sector tecnológico tuvo un excelente primer semestre durante este año. Tan solo el sector de tecnología e informática subió más de un 40%. El Nasdaq compuesto subió más de un 31% y el Nasdaq tecnológico 100 subió más del 33% en los últimos 6 meses. Eso demuestra que el sector de tecnología se mantiene bastante fuerte y ha sido impulsado principalmente por el auge o el entusiasmo que hay alrededor de la inteligencia artificial. Se espera que la inteligencia artificial aumente la productividad, especialmente en el sector tecnológico, y es por eso que el Nasdaq se mantiene al alza. El sector tecnológico también ha sido apoyado por el hecho de que posiblemente la Reserva Federal pare de subir los tipos de interés durante este año. La Reserva Federal ya se está acercando a su límite en donde va a dejar los tipos de interés y eso también ha estado apoyando a las acciones durante los primeros 6 meses de este año. Sin embargo, al Dow Jones no le ha ido tan bien que digamos, aunque cerró el primer semestre en positivo con una ganancia del 3,8%. El S&P 500 cerró el primer semestre con una ganancia de más del 15%. Según las estadísticas, y esto es bastante interesante si nos ponemos a ver las estadísticas, cuando el S&P 500 ha cerrado la primera mitad del año con una ganancia de más del 14%, la segunda mitad del año la cierra por lo menos con una ganancia del 4%. Eso nos muestra que en realidad cuando el primer semestre ha sido bueno, el segundo semestre es un poquito más lento, las acciones retroceden un poco, pero aún así mantienen el impulso del primer semestre. Entonces, por eso se espera que posiblemente el S&P 500 continúe subiendo durante la próxima mitad de año. Otra estadística también bastante interesante es la del Dow Jones. Cuando el Dow Jones ha cerrado la primera mitad del año con una ganancia de más del 2%, la segunda mitad del año la cierra con una ganancia de más del 6%. O sea que aunque el Dow Jones empezó el año un poco lento, ya que la ganancia fue del 3,8%, es posible que para la próxima mitad del año registre una ganancia más grande. Según las estadísticas, nos está diciendo que podría ser del 6%. Por otro lado, las acciones en Europa también cerraron el semestre al alza, pero el FTSE 100 sí le fue mal. El FTSE 100 estuvo muy volátil durante los primeros 6 meses de este año. Estoy hablando del FTSE 100 de Reino Unido, pero volvió a cerrar o está prácticamente en el mismo nivel donde empezó el año. O sea que está cerrando la mitad del año sin demasiada variación. Pero el DAX de Alemania durante estos primeros 6 meses llegó a registrar máximos históricos y mantiene esa tendencia alcista. El CAC 40 de Francia también mantiene una tendencia alcista desde enero y el IBEX 35 de España, aunque estuvo últimamente muy consolidado, en los últimos días ha despegado otra vez de nuevo al alza y también cierra el semestre con una buena ganancia. El índice del dólar viene bajando desde septiembre del año pasado, pero desde inicios de este año ha estado muy consolidado en realidad, oscilando alrededor del 103.00. Aunque la volatilidad ha sido alta en el índice del dólar, en realidad se ha ido encogiendo y ha ido formando lo que aparenta ser un triángulo simétrico sobre el gráfico semanal. Ahora vamos a ver sobre la plataforma algunos de estos activos que estamos mencionando para ver más detalladamente qué es lo que ha sucedido. De hecho, echémosle un vistazo al Nasdaq. Aquí tenemos el Nasdaq 100 y vemos cómo ha estado subiendo desde inicios de este año. Esta línea roja nos señala el inicio de este año. Esta otra línea roja nos señala el inicio del año pasado. O sea que durante el año pasado estuvo cayendo el Nasdaq.
pero desde inicios de este año retrocede hacia arriba y miren que retrocede exactamente hasta el 76,4% retroceso Fibonacci, en donde frena un poco su impulso alcista. Este retroceso Fibonacci del 76,4 es bastante importante y es posible que el Nasdaq intente corregir un poco de aquí hacia abajo, especialmente porque está sobreextendido al alza. Pero la tendencia alcista se mantiene y una resistencia más importante para el Nasdaq 100 podría estar tal vez alrededor de los 15.500 puntos, seguido por la zona de los 16.000 puntos. Más arriba tenemos los máximos históricos del Nasdaq en los 16.769 puntos. Otro dato interesante para este primer semestre es que Apple alcanzó máximos históricos muy cerca de los $195 por acción. Y por primera vez Apple llega a los 3 billones de dólares en valor de mercado, algo que no había sucedido antes. Es la primera vez en la historia que una empresa llega a un valor de mercado de más de 3 billones de dólares. Sin embargo, la empresa que más subió en el sector tecnológico fue Nvidia. Nvidia subió un impresionante 189% desde enero de este año, y eso se debe a que esta empresa se especializa en producir microprocesadores precisamente para inteligencia artificial. Y todo el entusiasmo que ha habido alrededor de la inteligencia artificial ha apoyado a las acciones de Nvidia y en realidad al resto del sector tecnológico. Microsoft subió un 42% desde enero de este año y llegó a tener un valor de mercado de 2,4 billones de dólares por detrás de Apple. Amazon subió un 55% durante el primer semestre de este año y alcanzó un valor de mercado de 1,3 billones de dólares. Debido a que las acciones están claramente sobreextendidas al alza, por lo menos lo que es el S&P 500 y el Nasdaq en Estados Unidos, y en Europa lo que es el DAX y el CAC 40 de Francia están sobreextendidos hacia arriba, es posible que durante la segunda mitad de este año se produzca una corrección o un retroceso bajista. Sin embargo, recordemos que esos retrocesos bajistas en un mercado alcista sirven para que entren inversores nuevos al mercado o compradores nuevos al mercado y mantengan esa tendencia al alza. Así que, aunque las acciones lleguen a frenar un poco su impulso alcista, se espera que para la segunda mitad de este año continúen subiendo. Esperemos a ver cómo siguen los temores de recesión, ya que se está viendo un poco de debilidad en la economía con los sectores de manufactura y servicios retrocediendo un poco hacia atrás, pero no hay señales claras de recesión, ya que el sector laboral en Estados Unidos se mantiene bastante fuerte. De hecho, para el viernes de esta semana tenemos el dato de empleo de Estados Unidos y si llega a salir por encima de lo esperado, es posible que la Reserva Federal continúe subiendo los tipos de interés y eso podría presionar a las acciones. Irónicamente, las buenas noticias para la economía resultan ser no tan buenas para los mercados de valores, ya que si la economía se mantiene fuerte, eso apoyaría a la Reserva Federal para continuar subiendo los tipos de interés. Y si la Reserva Federal continúa subiendo los tipos de interés, aumenta las probabilidades de que cometa un error y envíe la economía a recesión. Entonces es por eso que cuando suben los tipos de interés, aumentan los temores de recesión. Por ahora, la economía se mantiene estable en Estados Unidos y en Europa. La inflación está bajando un poco, tanto en Estados Unidos como en Europa también. Y eso le puede brindar algo de apoyo a las acciones. Porque si la inflación en realidad se mantiene a la baja o continúa bajando, entonces no hay necesidad de que los tipos de interés continúen subiendo. Bueno, vamos a ver más de los activos que mencionamos sobre la plataforma. Vamos a ver ahora cómo le fue al S&P 500 gráfico semanal. En el S&P 500 gráfico semanal vemos también un retroceso alcista desde inicios de este año. De hecho, desde noviembre del año pasado empezó a retroceder al alza. Llega hasta la zona de los 4.400 puntos. La próxima zona de resistencia para el S&P 500 podría estar alrededor de los 4.500 puntos, seguido tal vez por este máximo que hay alrededor de los 4.638 puntos.
El máximo histórico en el S&P 500 está a inicios del año pasado, del 2022, alrededor de los 4.816 puntos. De retroceder hacia abajo, la próxima zona de soporte más relevante podría estar alrededor de la media móvil exponencial de 55 semanas, la cual está cambiando dirección hacia arriba. De aquí a que el S&P 500 retroceda hacia abajo, es posible que esa media móvil esté un poco más arriba. Sobre el gráfico semanal del índice del dólar vemos lo que había mencionado antes, vemos cómo se consolida alrededor del 103.00. Vemos que está formando una especie de triángulo simétrico, de aquí podría salir en cualquier dirección, pero debido a que la tendencia llegando a esta consolidación es bajista, entonces existen más probabilidades de que el índice continúe cayendo. Aunque hacia abajo esta media móvil exponencial de 200 semanas podría actuar como un buen soporte para el índice del dólar. En el gráfico semanal del oro vemos que el metal precioso ha estado bastante volátil, como dijimos. Empieza el año al alza, después retrocede hacia abajo. La media móvil exponencial de 55 semanas actúa como un buen soporte en esta zona. De aquí el oro rebota hacia arriba, pero después vuelve y se debilita a medida que el dólar vuelve otra vez a ganar impulso. Recordemos que el dólar y el oro tienen una correlación inversa. El oro retrocede ahora hasta el 1900, muy cerca de donde inició el año, pero aún así está levemente por encima de la apertura, así que cierra el semestre en positivo. Pero la plata, vamos a ver la plata sobre el gráfico semanal, la plata sí está cerrando por debajo del nivel en donde empezó el año. No es mucho, está levemente por debajo de donde inició el año, pero aún así cierra en negativo y se mantiene en medio de alta volatilidad. Bueno, amigos y amigas, vamos a ver entonces cómo nos sigue yendo en la segunda mitad de este año. La mitad del año en realidad estuvo bastante bien para los mercados financieros, aunque hubo unos temores. ¿Recuerdan cuando hubo la crisis bancaria, una mini crisis bancaria que hubo temores de que esa crisis fuera a lanzar la economía global a recesión, pero nada de eso sucedió? Bueno, aprovecho una vez más para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.